Esta noche, abrimos con una formidable tormenta invernal, una verdadera bestia de la naturaleza, que actualmente está sembrando el caos en los viajes de regreso a casa de millones de estadounidenses que acaban de celebrar el Día de Acción de Gracias. Específicamente, en el norte del estado de Nueva York, este poderoso sistema de efecto lago está a punto de desatar entre 6 y 20 pulgadas adicionales de nieve, complicando aún más una situación de viaje ya de por sí peligrosa. Más allá del caos meteorológico inmediato, Estados Unidos se ha encontrado, en los últimos días, lidiando con una serie de fenómenos profundamente extraños y extrañamente coordinados. Desde enigmáticas formas flotando sobre los cielos de Ohio hasta luces inexplicables que se movían desafiando toda física conocida, estos inquietantes encuentros comparten un hilo conductor común, lo que provoca una pregunta singular y urgente. Considere la narrativa, una tormenta post-acción de gracias, originalmente proyectada como suave, cambió drásticamente su curso e intensidad, comportándose como si fuera guiada por una mano invisible. Desde las profundidades del Océano Pacífico, una figura pálida, parecida a un pez, se materializó, solo para desvanecerse tan rápidamente como apareció. Sobre las vastas llanuras de Oklahoma, una forma luminosa, similar a un barco, emergió dentro de una supertormenta giratoria, notablemente inmóvil, como si estuviera anclada en el turbulento cielo. Y en la silenciosa y antigua extensión del desierto de Arizona, un cántaro antiguo fue desenterrado, su contenido revelando artefactos mucho más antiguos y extraños de lo que la historia conocida de Norteamérica podría explicar. Estos eventos colectivos no solo han despertado la curiosidad, han hecho sonar una alarma en toda la nación, impulsando una pregunta profunda al frente de la conciencia pública: ¿podrían ser estas las mismas señales advertidas en las profecías bíblicas? ¿Son susurros, o quizás rugidos, que insinúan el inminente regreso de Cristo? Antes de profundizar en estas convincentes indagaciones, te invitamos a apoyar este mensaje dándole me gusta, comentando y suscribiéndote. Tu participación asegura que esta información vital llegue a otros que buscan comprensión. Inmediatamente después del Día de Acción de Gracias, millones de estadounidenses anticipaban una transición tranquila de vuelta a sus ritmos diarios de trabajo y viaje. Sin embargo, sus expectativas se hicieron añicos por un sistema de tormentas que, a pesar de las previsiones iniciales de suavidad, se intensificó abruptamente con una velocidad y ferocidad tan sin precedentes que incluso los meteorólogos experimentados lucharon por proporcionar una explicación coherente. Lo que comenzó como una llovizna dispersa se transformó rápidamente en un denso y arremolinado torbellino de nubes, ganando una fuerza formidable a medida que barría el medio oeste y se adentraba en la región de los Grandes Lagos. En apenas unas pocas horas, las temperaturas cayeron precipitadamente. Las carreteras que momentos antes estaban simplemente húmedas se convirtieron en traicioneras láminas de hielo negro. Los vehículos patinaron salvajemente, las autopistas interestatales se paralizaron y los equipos de emergencia se vieron desbordados, luchando desesperadamente por responder a una cascada de accidentes en múltiples estados. En los aeropuertos del país, la situación era nada menos que un pandemonio. Más de 600 vuelos fueron cancelados en un solo día, lo que marcó una de las interrupciones de viaje post-festivas más graves de la memoria reciente. Los pasajeros relataron haber sido testigos de cómo sus aviones se incrustaban de hielo en cuestión de minutos, como si la tormenta hubiera activado un modo completamente diferente y más malévolo. Las imágenes satelitales revelaron un aspecto aún más desconcertante del fenómeno. Lejos de extenderse de una manera típica y natural, las bandas de la tormenta se retorcieron en formaciones completamente distintas a las de cualquier sistema invernal estándar. Algunas configuraciones recordaban espirales apretadas alrededor de un epicentro invisible, mientras que otras parecían estirarse y contraerse con una autonomía inquietante, dejando a los meteorólogos perplejos sobre el próximo movimiento de la tormenta. Era como si este sistema meteorológico hubiera desarrollado su propio ritmo inexplicable, uno que desafiaba flagrantemente las leyes establecidas de la física atmosférica. Los modelos meteorológicos predictivos, normalmente fiables para pronósticos a corto plazo, resultaron ser completamente inadecuados. Sus proyecciones cambiaban hora tras hora, pintando trayectorias drásticamente divergentes que desafiaban la progresión lógica. Si bien algunos expertos propusieron cautelosamente una estratificación inusual de la temperatura como un catalizador potencial para la rápida transformación, otros admitieron francamente que los datos de observación simplemente no se conciliaban con los principios meteorológicos conocidos. Para muchos que fueron testigos de este caos, la tormenta trascendió un mero evento estacional, se sintió como una señal deliberada, una respuesta profunda de la naturaleza que reflejaba patrones antiguos y proféticos.
El texto sagrado de Nahum 1:3 declara: Jehová tiene su camino en la tempestad y en la tormenta. Este versículo sugiere no que toda tempestad sea divina, sino que tales poderosos eventos naturales pueden convertirse en telones de fondo conmovedores para que Dios capte la atención humana. Además, Job 38:1 relata que Dios habla directamente desde dentro de una tormenta, utilizando el poder crudo de la naturaleza misma como parte integral de su mensaje. Estos versículos antiguos resuenan con potente relevancia mientras los estadounidenses observaban cómo las carreteras se congelaban por completo, los aeropuertos cesaban sus operaciones y los satélites captaban los movimientos erráticos, casi voluntariosos, de las nubes. Algunos líderes espirituales caracterizaron la tormenta como un primer golpe en la puerta, un potente recordatorio de que la creación misma posee una voz capaz de hablar más fuerte que los informes de noticias diarios, más fuerte que las predicciones científicas y ciertamente más fuerte que el reconfortante zumbido de la vida rutinaria. La verdadera preocupación para muchos no era solo el poder puro de la tormenta, sino también su asombrosa rapidez. En un momento, era una mañana de invierno aparentemente normal, unas pocas horas después, había adoptado un tono de advertencia inconfundible, sutil pero imposible de ignorar. A medida que esta profunda interrupción se extendía, impidiendo los viajes, el comercio y la misma estructura de la existencia diaria, comenzó a surgir una profunda pregunta social: ¿era esto simplemente un fenómeno meteorológico extremo, o era algo deliberadamente orquestado para detener la actividad humana? Y si esto representa solo el temblor inicial, entonces lo que sigue promete ser aún más asombroso. Si la aparición de la peculiar criatura marina ya había sumido a muchos en la perplejidad, el evento posterior impulsó el misterio desde las profundidades del océano directamente hacia los cielos. Apenas unos días después del avistamiento en California, una supertormenta colosal comenzó a formarse sobre el norte de Oklahoma. Los cazatormentas, acostumbrados a predecir vientos intensos y nubes giratorias visualmente espectaculares, se prepararon para lo que creían que sería un clima severo típico. Sin embargo, en el corazón de esta formidable tempestad, ocurrió algo completamente sin precedentes. A medida que las nubes de tormenta aceleraban su rotación, un suave y etéreo resplandor naranja se materializó precisamente en el centro del vórtice. Inicialmente, podría haberse confundido con un rayo atrapado dentro de la nube, pero a diferencia de un rayo, ni destelló ni se desvaneció. En cambio, esta luminiscencia se unió gradualmente en una forma distinta, que recordaba sorprendentemente la proa de un barco, una silueta redondeada y elevada, como si un buque colosal estuviera majestuosamente abriéndose paso a través de un banco de niebla arremolinada. Sobre esta forma similar a un barco, un poste cuadrado y vertical se erguía firmemente en el medio, similar a un mástil. Asombrosamente, incluso mientras las nubes circundantes se agitaban con furia violenta, esta forma brillante permaneció absolutamente inmóvil, como si estuviera inamoviblemente fija en la propia estructura del cielo. Los testigos describieron unánimemente el objeto como carente de características de un fenómeno natural. Se sabía que los vientos a esa altitud eran astronómicamente fuertes, sin embargo, el objeto no mostró ninguna inclinación, ningún movimiento, ninguna señal de ser sacudido o tragado por la tempestad. Simplemente residía allí, completamente quieto, estable y irradiando luz desde el caótico corazón de la tormenta. Cuando los meteorólogos revisaron minuciosamente sus datos de radar, su confusión solo se profundizó. Los sistemas de radar no registraron ningún objeto sólido, ni aeronaves, ni globos meteorológicos, ni presencia metálica de ningún tipo. Según todos los instrumentos, el interior de la tormenta estaba completamente vacío. Sin embargo, la multitud de vídeos capturó inequívocamente algo profundamente presente allí. Para muchos que habían estado observando la creciente serie de sucesos inusuales en todo el país, este momento evocó una inquietante familiaridad con las narrativas bíblicas. Job 38:1 habla de Dios dirigiéndose a la humanidad desde dentro de la tempestad, y Nahum 1:3 dice: Jehová tiene su camino en la tempestad. Ambos pasajes iluminan casos en los que las tormentas trascienden los meros eventos meteorológicos, convirtiéndose en grandes escenarios para el desarrollo de algo mucho mayor. Este profundo simbolismo llevó a la gente a bautizar al objeto brillante como el barco de la tormenta. No porque alguien creyera genuinamente que un barco literal flotaba en el cielo, sino porque la visión era profundamente simbólica, algo inmutable que emergía del caos, intocado por la destrucción circundante. El mar, en este contexto, sugiere algo que surge de las profundidades, mientras que el cielo implica algo que se mantiene firme desde arriba.
Muchos comenzaron a reflexionar si estos eventos aparentemente dispares estaban, de hecho, interconectados. El siguiente descubrimiento, desenterrado de los desiertos rojos de Arizona, haría que esa pregunta fuera aún más insistente. Quédate con nosotros, hay mucho más por desvelar. Mientras el discurso público seguía en ebullición con la charla sobre enigmáticas señales en los océanos y los cielos, surgió otro descubrimiento profundo, esta vez del antiguo suelo bajo Sedona, Arizona. Un pequeño deslizamiento de tierra expuso inadvertidamente el borde de un cántaro antiguo, parcialmente enterrado en la vibrante tierra roja del desierto. El equipo que lo encontró inicialmente supuso que era un artefacto de una tribu indígena nativa americana. Sin embargo, a medida que eliminaron cuidadosamente la tierra incrustada, se dieron cuenta con creciente perplejidad de que las características únicas del cántaro desafiaban la clasificación dentro de cualquiera de las culturas conocidas de la región. Los diseños grabados en el cántaro eran sorprendentemente inusuales, líneas simples y formas geométricas que guardaban un claro parecido con la cerámica de Oriente Medio, un marcado contraste con cualquier tradición artística indígena del suroeste de Estados Unidos. Esta incongruencia por sí sola era desconcertante, pero el contenido del cántaro hizo que el descubrimiento fuera exponencialmente más inexplicable. Con delicada precisión, ensancharon una grieta a lo largo del lado del cántaro, permitiendo que varios objetos intrigantes se deslizaran al suelo. Entre ellos había una pequeña y elaborada figurilla de elefante de metal, cuyo estilo antiguo evocaba ofrendas encontradas en el cercano Oriente. Acompañándola había un largo collar de cuentas de piedra verde, cada una meticulosamente tallada, junto con varias piezas de cadena oxidada, unidas como si alguna vez hubieran servido para atar algo o quizás simbolizaran un antiguo encarcelamiento. Estos artefactos eran completamente ajenos a cualquier tradición estadounidense, no encajaban con el arte tribal, los registros históricos regionales o las rutas comerciales antiguas establecidas. Si bien algunos arqueólogos propusieron tentativamente que el cántaro podría haber sido transportado desde otra tierra lejana hace siglos, nadie podía explicar concebiblemente la logística o la razón de su entierro solitario en una ladera de Arizona. Lo que amplificó el misterio para muchos fue una sutil vibración, similar al débil tintineo de una campana, que numerosos testigos informaron haber escuchado precisamente cuando el cántaro fue levantado del suelo. Aunque no era fuerte, el sonido poseía una extrañeza innegable, lo suficientemente significativa como para que el equipo de descubrimiento lo documentara meticulosamente en su informe. Para aquellos que habían estado observando de cerca la cascada de eventos inusuales en todo el país, este descubrimiento en particular resonó profundamente con relatos bíblicos de misterios que salen a la luz. Jeremías 31:33 habla de un pacto cuidadosamente preservado para el futuro, mientras que Ezequiel 37 alude a objetos enterrados que se elevan de la tierra cuando llega el momento señalado. Para algunos, el cántaro mismo se convirtió en un potente símbolo, algo antiguo que emerge del abrazo de la tierra en un momento en que la nación ya se enfrentaba a tormentas extrañas, criaturas enigmáticas y otros presagios inexplicables. No necesariamente requería una explicación sobrenatural para ser profundamente significativo, la pura puntualidad de su aparición fue lo suficientemente notable. Si objetos sepultados durante siglos estaban ahora saliendo a la superficie, uno solo podía preguntarse qué otros secretos olvidados yacían latentes bajo la corteza terrestre. Y mientras los investigadores continúan desentrañando este enigma del desierto, un nuevo fenómeno, igualmente asombroso, se ha manifestado en el cielo de Texas, una visión cada vez más imposible de ignorar. Antes de continuar, te animamos a suscribirte, asegurándote de estar informado sobre lo que ocurrirá a continuación. Poco después del desconcertante hallazgo en Sedona, otro evento extraordinario sacudió la nación, esta vez originado en las extensas llanuras de Texas. Si bien la actividad tormentosa había estado aumentando en la región, no había nada en las predicciones meteorológicas que sugiriera la anomalía que estaba a punto de ocurrir. Luego, a primera hora de la tarde, residentes de varios condados comenzaron a filmar un espectáculo que los meteorólogos calificarían más tarde como una de las formaciones de tornados más extrañas observadas en años. Dos inmensas trombas marinas, elevándose como columnas perfectamente esculpidas de viento giratorio, se materializaron simultáneamente. No eran embudos dispersos, erráticos o de intensidad variable, típicos de los tornados ordinarios. En cambio, ascendieron una al lado de la otra, perfectamente emparejadas en su imponente forma y formidable intensidad, avanzando en una formación paralela imposiblemente apretada, como si estuvieran atadas a la misma trayectoria invisible. Los testigos describieron la escena como profundamente antinatural, su sincronización inquietantemente precisa. Los tornados son,
por su propia naturaleza, epítomes del caos. Sus movimientos son inherentemente erráticos, sujetos a los caprichosos cambios de temperatura, presión y dirección del viento. Sin embargo, estos titanes gemelos mantuvieron una distancia inquebrantable e impecable entre ellos, sin adelantarse ni quedarse atrás, moviéndose con la precisión coordinada de colosales entidades mecanizadas. Lo que aún más inquietó al público fue un fenómeno auditivo que los acompañó. Varios individuos, viviendo a kilómetros de distancia, informaron haber escuchado distintivamente un prolongado estruendo similar a una trompeta justo momentos antes de que los tornados tocaran tierra. No era el rugido familiar del viento ni el zumbido metálico de los tendidos eléctricos. En cambio, lo describieron como un sonido profundo, resonante y que reverberaba, similar a una solemne advertencia que se tocaba en el cielo. Algunos incluso capturaron este enigmático ruido en sus teléfonos, y el análisis posterior de especialistas en audio confirmó que su frecuencia no correspondía a ninguna aeronave, sirenas, equipos industriales o descargas eléctricas conocidas. Los meteorólogos, al revisar los extensos datos, encontraron que la formación gemela era completamente irreconciliable con los modelos atmosféricos estándar. Los gradientes de presión eran normales, los niveles de humedad dentro de los parámetros esperados. Si bien había rotación, no había suficiente movimiento independiente para justificar que dos grandes tornados se comportaran con tal asombrosa precisión. Es como si fueran guiados, admitió un investigador con franqueza durante una entrevista en una estación local, confesando que nada en el modelo explica por qué se movieron en perfecta alineación. Coincidiendo con estos eventos, a lo largo de los escarpados acantilados de la Bahía de la Joya en California, los bañistas grabaron imágenes de una figura pálida y peculiar que emergía brevemente del océano. Inicialmente, los espectadores lo confundieron con un trozo de madera a la deriva o quizás una foca trepando una roca. Sin embargo, a medida que la imagen se aclaraba, su forma era distintivamente alienígena. La piel de la criatura poseía una luminosidad inquietante, casi transparente, como si nunca hubiera sido tocada por los rayos del sol. Su cabeza parecía alargada, inclinada hacia atrás de una manera nunca vista en ninguna especie marina conocida. Y donde deberían haber estado sus piernas, una forma elegante, parecida a una cola, ondulaba bajo la superficie del agua. No mostró signos de agitación o pánico, en cambio, se elevó ligeramente, casi como si examinara la costa con una mirada analítica antes de deslizarse serenamente de nuevo en las olas. Lo que amplificó el enigma de este avistamiento fue el comportamiento notablemente sereno de la criatura. Sus movimientos eran controlados, firmes y completamente deliberados. Los testigos lo describieron uniformemente como extraño, pero no agresivo. Lejos de huir de la mirada de la cámara, pareció observar tranquilamente su entorno antes de su retirada tranquila al agua. Añadiendo otra capa de perplejidad fue una sorprendente coincidencia, justo cuando las imágenes de California comenzaron a circular globalmente, pescadores en la costa mediterránea de Israel informaron haber encontrado una figura sorprendentemente similar. Tendida sobre una roca durante la marea baja, mostraba la misma piel pálida, cabeza alargada y forma similar a una cola, dos costas distintas, dos continentes diferentes, pero el idéntico tipo de criatura apareciendo simultáneamente. Ninguna taxonomía animal establecida abarca estas características únicas. Los biólogos marinos que han revisado meticulosamente las imágenes han sido completamente incapaces de clasificar a la criatura como un pez, un mamífero o cualquier especie mutante conocida. Las criaturas de aguas profundas, típicamente solitarias, rara vez se aventuran cerca de la costa, y ninguna se parece al ser capturado en estos vídeos. Incluso la vida marina familiar como focas, delfines y manatíes poseen características distintivas completamente ausentes en este enigmático visitante. Para un número creciente de creyentes, la frecuencia escalada de estos fenómenos inusuales evoca poderosas alusiones bíblicas. Isaías 27:1 habla de criaturas del mar que se levantarán como parte de la narrativa del fin de los tiempos, simbolizando profundos misterios destinados a emerger a medida que el mundo se acerca a un punto de inflexión fundamental. Además, Salmo 104:25 sirve como un potente recordatorio de que los océanos albergan innumerables criaturas vivientes, tanto vastas como minúsculas, muchas de las cuales permanecen completamente más allá de la plena comprensión de la humanidad. Ya sea que esta criatura represente una asombrosa anomalía biológica, un habitante de las profundidades marinas previamente desconocido o algo imbuido de un significado simbólico más profundo, su aparición se siente innegablemente como otra pieza crucial en un patrón que se desarrolla en toda la nación.
La creación misma parece estar en un estado de movimiento continuo y sincronizado. El clima, la tierra misma bajo nuestros pies y ahora los vastos océanos están respondiendo de formas inexplicablemente coordinadas. Para muchas personas ya atentas a las extrañas señales que se manifestaban en toda la nación, la conexión con las Escrituras fue instantánea. Nahum 1:3 declara: Jehová tiene su camino en la tempestad. Este versículo trasciende una mera descripción de las condiciones atmosféricas, habla de propósito, de movimiento, de intención divina. Sugiere que los torbellinos pueden ser más que ocurrencias naturales, pueden convertirse en potentes mensajeros. Las discusiones en línea rápidamente bautizaron el evento como los remolinos de advertencia. Este apodo no se otorgó debido a ningún daño extraordinario causado por los tornados, sino más bien debido a su momento inexplicable, el sonido de trompeta que los acompañó y la simetría inquietante, casi sobrenatural, que desafiaba flagrantemente los patrones convencionales de la naturaleza. Dos embudos, moviéndose como uno, se materializaron en un momento en que la nación ya estaba sacudida por tormentas anómalas, extrañas criaturas marinas y artefactos antiguos que emergían del pasado. Si la naturaleza realmente habla, entonces Texas pronunció una sentencia, clara, fuerte e imposible de reinterpretar. Y justo cuando parecía que estas señales habían alcanzado su punto culminante, el mismo cielo entregó una forma que nadie podría haber anticipado. No te pierdas lo que se desarrollará a continuación. Mientras Texas seguía absorta en las discusiones en torno a los tornados gemelos sincronizados, la costa oeste fue testigo de un evento que impulsó la conversación nacional más allá del mero clima inusual hacia algo mucho más profundamente simbólico. Una potente tormenta del Pacífico había irrumpido en California, desatando lluvias torrenciales, envolviendo los cielos en oscuridad y agitando nubes masivas y ondulantes. Sin embargo, en medio de este tumulto atmosférico, decenas de residentes a lo largo de la costa capturaron exactamente la misma imagen, una forma inconfundible y singular materializándose en el corazón de la tormenta. Comenzó como un parche de luz inusualmente brillante que se abría paso entre la densa capa de nubes, una ocurrencia no del todo extraordinaria en una tormenta con capas cambiantes. Sin embargo, esta luz no se dispersó ni disminuyó. En cambio, se concentró, uniéndose en una forma vertical distinta, y las nubes a su alrededor se curvaron con gracia, como si hubieran sido meticulosamente esculpidas por una mano invisible y maestra. En cuestión de minutos, emergió un contorno claro e inconfundible, la majestuosa figura de un ángel con alas extendidas, erguido y resuelto en el centro mismo de la tempestad. Individuos de una multitud de lugares, desde Ventura hasta Santa Bárbara y Monterey, filmaron este fenómeno impresionante, y cada ángulo reveló consistentemente la misma forma asombrosa. Las alas celestiales se arqueaban con gracia hacia arriba, la luz radiante derramándose alrededor de sus etéreos bordes. La forma central se asemejaba distintivamente a una silueta humana, erguida y mirando hacia adelante, con la intensa luz detrás creando un borde luminoso y brillante alrededor de la figura. Algunos observadores describieron la visión como majestuosa, mientras que otros la encontraron abrumadora, sintiendo como si la tormenta misma se hubiera detenido momentáneamente para transmitir un mensaje profundo. Los meteorólogos examinaron meticulosamente las imágenes recopiladas, reconociendo que las formaciones de nubes pueden, en raras ocasiones, crear fortuitamente formas que se asemejan a animales o rostros. Sin embargo, enfatizaron, este fenómeno era fundamentalmente diferente. La figura angelical no era una ilusión fugaz ni un juego accidental de sombras. Mantuvo su forma distintiva durante casi 4 minutos completos, una duración que excedía con creces la de la pareidolia de nubes típica. Además, la simetría de sus alas era inusualmente precisa, exhibiendo un grado de exactitud demasiado perfecto para un sistema de tormentas dinámico y de rápido cambio. Un analista meteorológico admitió con franqueza, las nubes simplemente no mantienen una forma así, especialmente no en una tormenta tan activa. Otra observación notable fue que la intensa luz de fondo parecía emanar de dentro de la propia capa de nubes, en lugar de provenir del sol o de un rayo. No había, inequívocamente, ninguna explicación meteorológica que pudiera dar cuenta adecuadamente de los testimonios consistentes de los testigos, la convincente evidencia en vídeo o la notable estabilidad de la silueta. Para innumerables individuos que vieron el vídeo, el momento resonó con un profundo significado bíblico. Lucas 9:11 registra a Jesús advirtiendo que en los últimos días habría grandes señales en el cielo. Y Apocalipsis 10 describe vívidamente a un ángel poderoso descendiendo,
con un pie plantado en el mar y el otro en la tierra, un poderoso símbolo de autoridad divina sobre los reinos terrestre y acuático. Si bien la formación de California no afirmaba explícitamente ser ese ángel, la imaginería que evocaba era imposible de ignorar, una figura radiante e imponente, en equilibrio entre la tormenta furiosa y su luz interior, un puente entre el caos y la profunda calma. En un momento en que las tormentas desafiaban la comprensión convencional, cuando los tornados se movían con una sincronía inquietante y cuando el océano producía criaturas que desafiaban la clasificación, la súbita manifestación de una silueta alada se sintió como otra pieza profunda meticulosamente añadida a un patrón en rápida expansión. Fue un momento en que la naturaleza misma parecía pintar meticulosamente un mensaje a través del vasto lienzo del cielo. Ya fuera este evento una señal divina directa, una anomalía atmosférica excepcionalmente rara o algo que aún escapa a nuestra comprensión actual, su impacto fue universal. La gente de todo el estado se detuvo, miró al cielo y sintió una innegable agitación en lo más profundo de su espíritu. Y notablemente, la cascada de señales no cesó allí. Lo que se desarrolló a continuación vincularía inextricablemente estos eventos dispares de formas que pocos podrían haber anticipado. Quédate con nosotros. A medida que estas señales extraordinarias continuaban manifestándose en Estados Unidos, desde tormentas anómalas y criaturas enigmáticas hasta formaciones de nubes celestiales y objetos antiguos, comenzó a surgir otro patrón sutil pero omnipresente. Esta tendencia emergente no se encontraba en la naturaleza misma, sino más bien en el tejido mismo de la respuesta humana. En lugar de detenerse a reflexionar o dedicar una atención seria a estos acontecimientos, una parte significativa de la sociedad parecía desviarse aún más hacia el abismo de la distracción. La nación se encontraba confrontada por eventos climáticos sin precedentes, fenómenos científicamente inexplicables y momentos que inquietaron profundamente tanto a científicos endurecidos como a creyentes devotos. Sin embargo, la reacción social general fue de una calma sorprendente, casi inquietante. Las fiestas continuaron sin cesar. La vida nocturna bullía con vigor inalterado. Los individuos seguían pegados a sus teléfonos, intercambiando memes fugaces y participando en debates triviales, todo mientras el mundo fuera de sus capullos digitales cambiaba de formas totalmente sin precedentes en la historia registrada. Esta indiferencia silenciosa y generalizada hacía un eco sorprendente de una antigua advertencia bíblica. En Mateo 24, 37-39, Jesús profetiza que los últimos días serán un reflejo de los días de Noé, un periodo en el que el mundo recibió advertencias severas, pero la humanidad permaneció profundamente despreocupada. La gente continuó comiendo, bebiendo, celebrando y casándose, viviendo como si la garantía del mañana fuera absoluta. Observaron peligros incipientes en el horizonte, pero se convencieron con confianza de que estas amenazas simplemente se disiparían. Y cuando llegó el momento cataclísmico, descendió sobre un mundo totalmente desprevenido. Hoy, la inquietante similitud con esa antigua profecía es palpable. Incluso cuando los tornados ejecutan una sincronización perfecta, cuando las tormentas desafían las leyes naturales o cuando el océano revela criaturas de origen desconocido, una mayoría descorazonadora simplemente ignora estas anomalías, volviendo rápidamente a sus rutinas arraigadas. Los vídeos que capturan estos eventos extraordinarios son tendencia fugazmente durante unas horas antes de ser eclipsados por bailes efímeros, chistes casuales y las últimas noticias de celebridades. Una cultura inundada por un torrente interminable de información se ha vuelto, paradójicamente, insensible, incapaz de comprender genuinamente el profundo peso de las señales que se desarrollan directamente ante sus ojos. Los psicólogos podrían etiquetar este fenómeno como fatiga por desastre. La Biblia, sin embargo, lo llama algo mucho más profundo, olvido. Habla de un mundo demasiado absorto en su propia actividad para prestar atención a lo que la creación misma está tratando de comunicar. No es que la celebración sea inherentemente incorrecta, más bien, es la celebración durante un momento de clara advertencia lo que se vuelve peligroso. Noé advirtió minuciosamente a su generación, incluso mientras la gente se afanaba en construir casas, planificar bodas y bailar toda la noche. Él habló, pero el mundo, absorto en su propia cacofonía, eligió el ruido en lugar de escuchar. Las escrituras retratan vívidamente una sociedad tan absorbida por las minucias de la vida diaria que se vuelve conceptualmente incapaz de imaginar un punto de inflexión repentino y sísmico. Y cuando el diluvio finalmente llegó, era irrevocablemente demasiado tarde para responder. Si examinamos nuestro mundo hoy, estos inquietantes paralelismos son ubicuos. Los desastres naturales golpean con una frecuencia creciente,
sin embargo, las playas permanecen abarrotadas. Fenómenos extraños se manifiestan en el cielo, sin embargo, la vida nocturna urbana se vuelve cada vez más ruidosa. Las advertencias resuenan en los ciclos de noticias, pero la respuesta predominante es la risa, el sarcasmo o la negación. No es el miedo lo que impulsa esta enfermedad social, es la distracción insidiosa. Los días de Noé no se definieron únicamente por la violencia o la maldad, sino por un mundo que dormía cuando necesitaba desesperadamente estar despierto, un mundo dichosamente inconsciente de la profunda inminencia de un cambio transformador. Y ahora, muchos observan esta misma profunda letargia que se asienta sobre nuestra era contemporánea. Cuando la naturaleza se desvía de sus patrones establecidos, cuando aparecen signos extraordinarios simultáneamente en múltiples lugares, cuando las antiguas advertencias cobran vida repentinamente y la sociedad responde con un encogimiento de hombros colectivo de indiferencia, nos obliga a confrontar una pregunta leccionadora: ¿estamos, irrevocablemente, repitiendo la historia? A lo largo de los anales de la historia humana, han aparecido señales individuales de vez en cuando, tormentas aisladas, luces peculiares, criaturas inusuales o sonidos inexplicables. Pero rara vez, o nunca, una diversidad tan amplia de fenómenos ha convergido en una sola estación, y sorprendentemente, dentro de los límites de la misma nación. Lo que Estados Unidos ha presenciado en las últimas semanas trasciende una mera colección de curiosidades aisladas. Parece menos un conjunto de eventos dispersos y aleatorios y más como piezas meticulosamente colocadas de un patrón más grande, que lentamente y de forma inexorable revela su profundo diseño. Considere la confluencia: tormentas que desafían las reglas fundamentales de la meteorología, criaturas que emergen del abismo del océano en el momento preciso, nubes que se esculpen en formas celestiales, objetos antiguos que surgen del abrazo del desierto concurrentemente, tornados que se mueven con una precisión casi perfecta y sincronizada, figuras angelicales que se manifiestan dentro de las tormentas, patrones enigmáticos grabados en el cielo, señales profundas que emergen del mar, y ecos inquietantes que reverberan en la sociedad misma. Todos estos fenómenos se desarrollan juntos, silenciosamente al principio, luego con una fuerza inconfundible e innegable. Desde una perspectiva bíblica, la noción de múltiples y distintas señales que convergen en un periodo condensado es cualquier cosa menos aleatoria. Jesús mismo advirtió explícitamente sobre una temporada futura en la que diferentes reinos de la creación, la tierra, el cielo, el mar e incluso las intrincadas complejidades del comportamiento humano, resonarían juntos, no tocando notas idénticas, sino armonizando en la misma profunda sinfonía, todo al mismo tiempo señalado. Esta manifestación sincrónica es precisamente lo que les confiere un significado tan significativo. En Mateo 24, Jesús proporciona el marco fundamental: cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Él enfatiza no una señal singular, no un rumor fugaz, ni un evento aislado, sino la convergencia, la alineación y la intensificación de todas estas cosas. Él pinta un cuadro vívido: terremotos que sacuden los cimientos de la tierra, mares rugientes que inquietan las costas, extrañas apariciones que se manifiestan en los cielos, naciones envueltas en la confusión y personas que viven con una indiferencia casual, como si nada trascendente estuviera ocurriendo. Estas advertencias nunca tuvieron la intención de ser descifradas individualmente, como piezas de un rompecabezas desconectadas. En cambio, Jesús pretendía que se entendieran de manera holística, dentro de su contexto más amplio, como un patrón profético unificado que se aclararía innegablemente en el momento preordenado. El profeta Joel ofrece una visión sorprendentemente similar: y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 2, 30-31. Aquí nuevamente, es la combinación, prodigios arriba y señales abajo, lo que colectivamente forma la enfática advertencia. El profeta Ageo proclama además: y haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Esto describe un temblor profundo que no se limita a un lugar, sino que se mueve de manera integral a través de todos los reinos de la existencia. En Romanos 8, el apóstol Pablo describe elocuentemente a la creación misma gimiendo a una, no de forma aislada, sino como si toda la tierra poseyera una conciencia innata de un momento inminente y monumental. Él afirma: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Los dolores de parto, por su propia naturaleza, no ocurren al azar. Llegan en oleadas crecientes. Aumentan en frecuencia e intensidad. Se acumulan unos sobre otros. Convergen. Y ahora,
En nuestra época contemporánea, las tormentas, los océanos, las nubes, los desiertos e incluso el comportamiento social imperante parecen reflejar este patrón preciso. Una tormenta de acción de gracias congelada que desafió todos los modelos meteorológicos. Una figura humanoide pálida que emerge del Pacífico, reflejada por otro avistamiento en Israel. Una forma brillante, en forma de arco, que permanece inmóvil dentro de una supercélula giratoria. Un antiguo cántaro del pacto que emerge del suelo desértico de Sedona. Tornados gemelos que ejecutan movimientos sincronizados como mensajeros emparejados. Una silueta angelical que se abre paso a través de las nubes de tormenta. Una cultura predominante que se desliza hacia una profunda indiferencia, similar a la de Noé. Estas no son señales idénticas, pero están innegablemente sincronizadas. Son tonos distintos, pero comprenden la misma melodía general. Se manifiestan de diferentes formas, pero pertenecen a la misma temporada crucial. Esto es precisamente a lo que Jesús se refería cuando dijo: cuando veáis todas estas cosas, no cuando observéis una sola anomalía, no cuando encontréis algo meramente curioso, sino cuando las señales comienzan a superponerse poderosamente, entonces, el momento está verdaderamente cerca. Y luego viene una de las instrucciones más poderosas y esperanzadoras que se encuentran en todas las Escrituras, articulada en Lucas 9 y 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza, porque su redención se acerca. Crucialmente, observe la redacción precisa: comiencen a suceder. Las primeras señales son suficientes. No hay necesidad de esperar la señal final y definitiva para discernir la temporada que se desarrolla. Si tal multiplicidad de dominios, patrones climáticos, vida marina, descubrimientos arqueológicos, fenómenos celestiales y el comportamiento social humano, se agitan todos simultáneamente, entonces quizás la pregunta fundamental no es si estos eventos son meramente extraños. La pregunta más profunda es si poseemos la voluntad de reconocer el intrincado patrón que se forma rápidamente directamente ante nuestros ojos. La profecía no se da para satisfacer simplemente la curiosidad humana. Su propósito último es despertar, llamar, alertar y preparar meticulosamente. Por lo tanto, nos queda una pregunta final y resonante: si todos estos acontecimientos no son meramente coincidentes, ¿en qué época estamos realmente entrando? Y es este el momento que Jesús describió, cuando aquel que viene ya no es una perspectiva lejana, sino que se encuentra, innegablemente, justo a la puerta. La tormenta invernal ya ha comenzado su avance por Texas y Luisiana. ¿Y qué es eso? ¿Qué podría ser eso? En los últimos días, Estados Unidos se ha encontrado cautivado por una serie de fenómenos peculiares y sin precedentes, dejando a los ciudadanos completamente desconcertados y buscando respuestas con urgencia. Desde la sorpresa de fuertes nevadas que cubren estados como Texas y Florida, regiones notoriamente desacostumbradas a tales condiciones gélidas, hasta informes de misteriosos sonidos resonantes que emanan del cielo, un creciente coro de voces se pregunta si estos eventos significan algo mucho mayor. ¿Podrían ser estos verdaderos presagios de un juicio divino? ¿Están anunciando inequívocamente la esperada segunda venida de Jesucristo? Únete a nosotros mientras profundizamos meticulosamente en estas extraordinarias ocurrencias, esforzándonos por descubrir su profundo y potencial significado bíblico. La asombrosa visión de la nieve descendiendo sobre estados como Texas y Florida, celebrados por sus inviernos típicamente suaves y climas soleados, ha dejado tanto a meteorólogos como a residentes locales en un estado de absoluta conmoción. Estas regiones del sur, inherentemente despreparadas para condiciones tan extremas, han enfrentado consecuentemente apagones generalizados, graves interrupciones en los viajes y una sensación de confusión omnipresente que se apoderó de las comunidades. Más recientemente, han surgido informes de extraños, profundos y trompeta, resonando desde los cielos en la vasta extensión de Estados Unidos. Numerosos vídeos y convincentes testimonios de testigos oculares describen ruidos fuertes y reverberantes que parecen emanar de ninguna fuente discernible, llenando la atmósfera con un tono inquietante, casi de otro mundo. Estos sonidos inexplicables, frecuentemente comparados con el estruendo de antiguas trompetas, han encendido una especulación generalizada y una discusión ferviente. En los textos sagrados de la Biblia, las trompetas con frecuencia conllevan profundas asociaciones con proclamaciones divinas o juicios significativos. Apocalipsis 8, 6-7 describe vívidamente un momento de importancia monumental: entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primer ángel tocó su trompeta,
y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fue lanzado sobre la tierra. Y la tercera parte de la tierra fue quemada, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y toda la hierba verde fue quemada. Las trompetas que se relatan en Apocalipsis sirven tanto como una solemne advertencia como un majestuoso heraldo del juicio inminente de Dios. Cada toque resonante introduce un nuevo y significativo evento, que conduce meticulosamente hacia el cumplimiento final de su plan divino. ¿Podrían los sonidos inexplicables que la gente escucha actualmente en todo el mundo ser un potente presagio de los mismos eventos detallados en las Escrituras? Son, en esencia, una advertencia divina, que insta urgentemente a la humanidad a prepararse para lo que inevitablemente ha de venir. A lo largo de toda la narrativa bíblica, las trompetas se emplearon como una poderosa llamada a la acción, ya sea para congregar a los fieles, para prepararse para la guerra o para convocar al pueblo a un arrepentimiento sincero ante el Señor. Joel 2:1 declara apasionadamente: «Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Está cercano». Los extraños sonidos que se reportan globalmente pueden, de hecho, servir a un propósito paralelo, instando a los individuos a volver sus corazones de lleno a Dios y a prepararse diligentemente para la inminente llegada de su reino. Estos sonidos sirven como un recordatorio inconfundible de que el tiempo para buscar sinceramente su rostro es inequívocamente ahora. En Mateo 12:31, Jesús mismo afirma: «Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro». El sonido inconfundible de las trompetas está, por lo tanto, inextricablemente entrelazado con la segunda venida de Cristo, un evento epocal que los creyentes anticipan con profunda expectativa y reverente asombro. Los ruidos misteriosos que impregnan nuestro mundo bien podrían servir como una señal convincente de que este momento trascendental se acerca. Si bien es innegablemente crucial abordar estos eventos en desarrollo con cuidadoso discernimiento y sabiduría espiritual, simplemente no podemos permitirnos ignorar su profundo significado espiritual. 1 Tesalonicenses 4, 16-17 nos informa profundamente: «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor». El toque de trompeta de Dios representa un momento de significado incomparable y asombroso para todos los creyentes. Marca la gloriosa reunión de los fieles y la culminación final del magnífico plan redentor de Dios. Los sonidos misteriosos, por lo tanto, podrían servir como un atisbo fugaz de lo que está destinado a venir, un poderoso recordatorio de que su glorioso regreso está mucho más cerca de lo que muchos se atreverían a imaginar. Si estos sonidos enigmáticos, similares a trompetas, son, en verdad, una advertencia divina, entonces sirven inequívocamente como un llamado urgente al arrepentimiento sincero y a la preparación inquebrantable. Apocalipsis 10 y 12 se hace eco de las propias y conmovedoras palabras de Jesús: «He aquí, vengo pronto. Mi recompensa está conmigo, y daré a cada persona según sea su obra». Los extraños sonidos que perforan el cielo, ya sean finalmente determinados como de origen natural o sobrenatural, nos obligan a cada uno de nosotros a examinar profundamente nuestros corazones y a alinear conscientemente nuestras vidas con la voluntad divina de Dios. Sirven como un crudo recordatorio del imperativo urgente de compartir el Evangelio que transforma vidas y de vivir auténticamente nuestra fe en un mundo que, quizás más que nunca, busca desesperadamente respuestas significativas. En el rico tapiz de la Biblia, la nieve está dotada de un profundo significado simbólico, encarnando con frecuencia tanto la pureza prístina del perdón de Dios como la solemne gravedad de su juicio. Esta dualidad intrínseca de la nieve, dentro de su contexto bíblico, se erige como un potente recordatorio de la naturaleza multifacética de Dios, misericordioso pero justo, infinitamente amoroso pero supremamente santo. En Isaías 1:18, Dios extiende una conmovedora invitación a su pueblo, instando a la reconciliación con estas convincentes palabras: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Este versículo emplea magistralmente la nieve como una poderosa metáfora del poder transformador de la gracia inmensa de Dios y su perdón completo. Ilustra vívidamente cómo incluso las manchas más profundas e indelebles del pecado pueden ser completamente lavadas, dejando un alma tan pura y radiante como la nieve recién caída.
Esta imagen evocadora resuena profundamente con la promesa perdurable de redención ofrecida a través de Cristo, cuyo sacrificio supremo proporciona la limpieza suprema para toda la humanidad. Por el contrario, la nieve también simboliza poderosamente el poder omnipotente de Dios, su autoridad incuestionable y su juicio justo. En Job 37, 6-7, el texto sagrado declara, porque a la nieve dice, cae en la tierra, y a la lluvia y al aguacero, sed fuertes. Así hace el que todo hombre reconozca su obra. Aquí, la nieve es majestuosamente retratada como un instrumento de la voluntad soberana de Dios, una manifestación visible e impresionante de su control absoluto sobre toda la creación. Sirve para humillar a la humanidad, recordándonos nuestras limitaciones inherentes y nuestra profunda dependencia del Creador. El acto mismo de nevar no es una ocurrencia aleatoria, sino que está divinamente ordenado por Dios para revelar su majestad incomparable y su mandato supremo. De manera similar, Salmo 147, 16-17 enfatiza con fuerza el poder inigualable y abrumador de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza. Él da la nieve como lana, y esparce la escarcha como ceniza. Echa su granizo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Esta vívida descripción de la nieve y el hielo como expresiones directas del formidable poder de Dios sirve como un humilde e innegable recordatorio de su autoridad suprema sobre toda la tierra. La reciente e inaudita nevada en regiones como Texas y Florida, una desviación marcada y dramática de sus climas característicos, ha provocado inevitablemente una profunda reflexión entre los creyentes. ¿Podrían tales eventos climáticos raros y extremos tener un significado espiritual aún más profundo? Estas ocurrencias extraordinarias pueden, de hecho, servir como un mensaje dual de Dios, simultáneamente un conmovedor llamado al arrepentimiento y una poderosa demostración de su autoridad suprema e inquebrantable. La naturaleza intrínsecamente purificadora de la nieve nos señala directamente la profunda necesidad de una renovación espiritual. Así como la nieve cubre suavemente la tierra, ocultando las imperfecciones con su blancura prístina e inmaculada, así también la gracia de Dios envuelve y purifica nuestros pecados. Esta potente metáfora invita a una profunda introspección, instando sinceramente a los individuos a buscar activamente el perdón y a abrazar el poder transformador y santificador de Cristo. Al mismo tiempo, la inusual nevada se erige como un vívido e innegable recordatorio del poder inherente de Dios para alterar el orden natural establecido. Llama urgentemente la atención sobre la vulnerabilidad inherente de la humanidad y la necesidad apremiante de confiar implícitamente en su soberanía inquebrantable. En un mundo cada vez más definido por su imprevisibilidad, tales eventos singulares pueden impulsarnos profundamente a realinear nuestro enfoque directamente en las verdades eternas y las promesas inquebrantables de Dios. Ahora, dirijamos nuestra atención a un descubrimiento extraordinario en las nieves de Texas. Entre la miríada de fenómenos naturales extraños y cautivadores que recientemente han captado la atención mundial, la aparición de nieve roja, también conocida coloquialmente como nieve de sandía, destaca por su presencia completamente surrealista y visualmente impactante. Este evento raro y fascinante ocurre cuando un tipo específico de alga amante del frío, Chlamydomonas nivalis, experimenta una vibrante floración dentro de ambientes nevados, imbuyendo la nieve con su característico tono rojo o rosa. Esta, por supuesto, es la explicación científica. Pero, ¿qué hay de su profunda interpretación bíblica? Para innumerables individuos, este fenómeno evoca inmediatamente imágenes bíblicas vívidas y potentes, forjando una conexión convincente entre el evento y las señales proféticas y advertencias divinas tan elocuentemente descritas en la Biblia. Una de las asociaciones más intrigantes entre la nieve roja y las Escrituras se encuentra en Apocalipsis 16, 4, que detalla de manera escalofriante una de las plagas de juicio de los últimos tiempos. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Si bien la nieve roja no es inequívocamente sangre literal, su asombrosa aparición tiene un parecido inquietante e insólito con esta profecía. Este paralelismo visual lleva a muchos a preguntarse seriamente si tales eventos son, de hecho, una señal del inminente cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. La sorprendente coloración rojo sangre de la nieve trasciende así una mera anomalía biológica, se convierte en una poderosa metáfora visual, que evoca profundos pensamientos de juicio divino, el llamado urgente al arrepentimiento y la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación. Este fenómeno también recuerda vívidamente los dramáticos eventos registrados en Éxodo 7 y 20, cuando Moisés, actuando bajo instrucción divina, golpeó el río Nilo con su vara, transformando sus aguas en sangre. La Escritura afirma, Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó.
Alzaron la vara delante de Faraón y de sus oficiales y golpearon las aguas del Nilo, y todas las aguas se convirtieron en sangre. La milagrosa transformación de las aguas en sangre sirvió como una demostración inconfundible del poder abrumador de Dios, una clara advertencia a Faraón y a toda la totalidad de Egipto con respecto a las graves consecuencias de desafiar su voluntad divina. Si bien la nieve roja es científicamente explicable por la proliferación de algas, su sorprendente similitud visual con estos eventos bíblicos fundamentales sirve como un profundo recordatorio de que Dios emplea con frecuencia el lienzo de la naturaleza como un poderoso medio para comunicar sus mensajes a la humanidad. La aparición de nieve roja, por lo tanto, plantea la cuestión crucial de si tales eventos, incluso cuando se comprenden científicamente, pueden al mismo tiempo llevar un potente mensaje espiritual. A lo largo de toda la historia, Dios ha utilizado consistentemente fenómenos naturales para entregar advertencias sobrenaturales. Las 10 plagas visitadas sobre Egipto, el diluvio global en tiempos de Noé, e incluso el oscurecimiento inexplicable del sol durante la crucifixión de Jesús son todos ejemplos convincentes de Dios empleando su creación para hablar directamente a su pueblo. En Joel 2, 30-31, el profeta declara inequívocamente, y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Si bien la luna convertida en sangre puede referirse a un eclipse lunar o un evento celestial similar, la vívida imagen de la nieve roja evoca una sensación similar de profundo asombro y ominoso presentimiento. Nos recuerda poderosamente que la magnífica creación de Dios puede servir como un lienzo elocuente para sus mensajes, implorando urgentemente a la humanidad que preste mucha atención y que busque sinceramente su divina presencia. La extraña y sorprendentemente vívida aparición de nieve roja sirve así como un poderoso recordatorio de la dualidad inherente a la naturaleza de Dios, misericordioso pero justo. Por un lado, refleja bellamente el poder purificador de la nieve, como tan elocuentemente se describe en Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Por otro lado, el color rojo inconfundiblemente simboliza las graves consecuencias del pecado y la rebelión contra la santa voluntad de Dios, recordando poderosamente el tema del juicio que se encuentra en Apocalipsis y Éxodo. Para los creyentes devotos, la manifestación de fenómenos como la nieve roja es una profunda invitación a reflexionar profundamente sobre su viaje espiritual. ¿Estamos viviendo realmente de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Estamos adecuadamente preparados para el glorioso regreso de Cristo? Estas preguntas se vuelven cada vez más apremiantes y resonantes a medida que somos testigos de eventos que parecen hacerse eco innegablemente de las advertencias bíblicas. Una sensación de urgencia generalizada ahora se apodera de muchos estadounidenses mientras una serie implacable de fenómenos extraños continúa desarrollándose en todo Estados Unidos. Los incendios forestales arden con una ferocidad sin precedentes, las tormentas de nieve cubren regiones previamente intocadas por tales extremos, y misteriosos sonidos resuenan en los cielos. Para aquellos que creen, estos eventos son mucho más que meras coincidencias o sucesos naturales aislados, son recordatorios poderosos e insistentes de que el momento del arrepentimiento es inequívocamente ahora. A lo largo de los textos sagrados de las Escrituras, Dios llama de manera consistente y amorosa a su pueblo a apartarse de sus pecados y a regresar a Él de todo corazón. 2 Crónicas 7:14 ofrece una directriz clara y duradera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta profunda promesa se erige como un llamado directo a la acción para los estadounidenses, a buscar humildemente a Dios, a apartarse conscientemente de la decadencia moral y a implorar sinceramente su perdón y la restauración de su nación. América, como muchas naciones que alguna vez fueron grandes, se ha desviado innegablemente de manera significativa de sus fundamentos morales y espirituales. La creciente división, la decadencia moral generalizada y el rechazo creciente de los principios de Dios en la vida pública han dejado a la nación profundamente vulnerable. Los extraños eventos que ahora estamos presenciando, desde anomalías climáticas catastróficas hasta fenómenos aéreos inexplicables, sirven como urgentes llamadas de atención, poderosos recordatorios de que el juicio de Dios es una realidad tangible e inminente. Romanos 1:18 advierte severamente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sin embargo, es crucial entender que la ira de Dios nunca está desprovista de su profunda misericordia.
Estos eventos que se desarrollan no son meramente punitivos, más bien, representan oportunidades críticas para una profunda reflexión y un arrepentimiento sincero. Son advertencias divinas, que nos imploran urgentemente que volvamos a Él mientras la preciosa ventana de tiempo aún permanece abierta. El arrepentimiento no es meramente un reconocimiento de la falta, es una profunda transformación del corazón y la vida. El verdadero arrepentimiento significa un alejamiento consciente del pecado y una elección deliberada de abrazar una vida que honra a Dios. Como Hechos 3:19 declara elocuentemente, así que, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento, en su forma más verdadera, abre la puerta al perdón completo, a la renovación espiritual y a la restauración de nuestra relación vital con Dios. Trae sanación profunda a los individuos, a las familias y, de hecho, a naciones enteras. Estados Unidos se encuentra ahora en una encrucijada crucial. Las señales que nos rodean, tanto explícitamente naturales como innegablemente espirituales, señalan inequívocamente la urgencia crítica de este momento presente. No podemos permitirnos el lujo peligroso de ignorar estas advertencias o de presumir que una oferta interminable de tiempo se extiende ante nosotros. Isaías 55, 6-7 implora urgentemente, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto no es meramente un llamado a la transformación individual, sino una convocatoria colectiva para la nación en su conjunto. Los líderes, las comunidades y las familias deben humillarse ante Dios, reconociendo su profunda dependencia de Él y buscando seriamente su guía divina. La segunda venida de Jesucristo. Jesucristo, en efecto, regresará pronto, una verdad fundamental para la fe cristiana. Sin embargo, la hora o el día exactos de su regreso siguen siendo un misterio divino, conocido solo por Dios Padre. Marcos 1:32 lo afirma, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Curiosamente, sus discípulos le hicieron esta misma pregunta a Jesús justo antes de su ascensión al cielo. Su respuesta aclaró que los tiempos o sazones no eran para que ellos los comprendieran, ya que residían únicamente dentro de la autoridad máxima del Padre. Por lo tanto, Jesús podría regresar mañana, el próximo mes, el próximo año o incluso dentro de un siglo. ¿Qué significa esto, entonces, para cada uno de nosotros? Exige un estado de constante preparación para la segunda venida de Jesucristo. Estamos llamados a velar vigilantemente y a enfocarnos firmemente en Jesús, porque el adversario, el diablo, busca activamente distraer a la humanidad de comprender las profundas señales y la inminente cercanía del regreso de Jesús. ¿Por qué Jesús parece tardar en su regreso? Su paciencia es un profundo acto de gracia divina. Jesús está esperando pacientemente porque está extendiendo a la humanidad todas las oportunidades posibles para elegirlo y seguir su camino. Su ferviente deseo es que el mayor número posible de personas se arrepientan de sus pecados, y en última instancia, se unan a Él en el cielo. 2 Pedro 3, 8-9 lo articula bellamente, pero, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Advertencias contra el engaño con respecto a la segunda venida de Jesús. El panorama de la creencia espiritual está desafortunadamente plagado de numerosas teorías confusas y no bíblicas con respecto a la segunda venida de Cristo, teorías que sirven para distraer profundamente a innumerables individuos. Surgen preguntas: ¿se manifestará espiritualmente solo a unos pocos seleccionados? ¿Se limitará su regreso a lugares físicos específicos, quizás incluso apareciendo en un desierto desolado? Jesús mismo emitió claras advertencias sobre los engaños rampantes en los últimos días. En Mateo 24, 4-5, advierte expresamente a los creyentes que no se dejen engañar por aquellos que afirman venir en su nombre, declarándose a sí mismos como el Cristo. En consecuencia, nuestra única e inquebrantable salvaguardia contra tal engaño generalizado es recurrir exclusivamente a las verdades intemporales reveladas dentro de la Biblia para todas las respuestas. La visibilidad universal del regreso de Cristo. Muchos preguntan naturalmente, ¿cuántas personas serán testigos de Jesús cuando regrese?
Que quede inequívocamente claro, la segunda venida de Cristo será un evento de brillo sin igual, sonido resonante y gloria magnífica. Esta ocasión trascendental no puede, por su propia naturaleza, ser oculta. Cada ser humano en el planeta Tierra contemplará a Jesús. Él regresará tanto personal como literalmente. Apocalipsis 1:7 proclama, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá». No habrá una sola alma en la tierra que ignore el grandioso regreso de Jesús. Jesús mismo describe meticulosamente la majestuosa manera de su venida. Mateo 12:27 afirma que el regreso de Cristo será como el brillante relámpago, iluminando todo el cielo de oriente a occidente. Los versículos 30 y 31 del mismo capítulo detallan además la llegada de Jesús con poder y gran gloria y con el sonido de una gran trompeta, que despertará a los justos muertos, quienes luego serán reunidos de los rincones más lejanos de la tierra. Vivir en preparación, un llamado a la vigilancia. Los cristianos tienen la instrucción explícita de permanecer vigilantes, velando y orando constantemente, hasta el día del Señor señalado. La Biblia, en Lucas 21:34-36, emite una solemne advertencia: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La naturaleza literal del regreso de Cristo. La segunda venida de Jesús será un evento literal y físico, que ocurrirá exactamente de la misma manera en que Él ascendió al cielo. Hechos 1:9-11 registra esta profunda escena, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y se le quitó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El concurso de ángeles. Sí, la Biblia afirma que una vasta hueste de ángeles acompañará a Jesús a su regreso. Descenderán con el estruendoso sonido de una trompeta, encargados de reunir de toda la tierra a aquellos que han muerto en Cristo. Mateo 4:27, 12:31, 25, 31. El glorioso destino de los justos. En la segunda venida de Jesús, los justos muertos serán resucitados milagrosamente a la vida, y junto con los justos que aún viven en la tierra, serán arrebatados al cielo. 1 Tesalonicenses 4:16-17 pinta este glorioso cuadro, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El destino de los impíos. Cuando Jesús regrese a la tierra, aquellos individuos impíos que aún estén vivos serán superados por tal terror que clamarán desesperadamente a las rocas y colinas para que caigan sobre ellos, incapaces de soportar la magnífica y santa presencia de Cristo. Apocalipsis 6:15-17 describe su desesperación. Estos impíos, en última instancia, enfrentarán la destrucción eterna porque eligieron no conocer a Dios ni obedecer el Evangelio del Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 1:7. La promesa de cuerpos inmortales. En el mismo instante de la segunda venida de Jesús, coincidiendo con el último toque de trompeta, los cuerpos mortales y perecederos de los salvos experimentarán una transformación milagrosa. Serán revestidos con cuerpos inmortales e incorruptibles. 1 Corintios 15:52-53 declara: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. El propósito supremo del regreso de Cristo. El regreso de Jesús es un acto de profundo amor y justicia. La Biblia afirma que Él regresará para recompensar a los habitantes de la tierra y para llevar a incontables almas de regreso al cielo con Él. Apocalipsis 10 y 12 lo confirma. Además, Mateo 25:34 registra a Jesús diciendo: entonces el Rey dirá a los de su derecha:
venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Más que nada, Jesús anhela pasar la eternidad contigo. Él extiende una invitación sincera para unirte a Él en el cielo, donde experimentarás una eternidad libre de lágrimas, dolor y sufrimiento. ¿Qué obstáculo concebible podría impedirte aceptar la amorosa invitación de Cristo? ¿Qué podría ser más importante que priorizarlo a Él en tu vida? ¿Qué declaración más grande podrías hacer que comprometerte a modelar tu vida según Jesús y anticipar ansiosamente vivir con Él para siempre? Cuando me identificaba como agnóstico, mi comprensión de la fe era principalmente intelectual. Creía que ser religioso significaba tener una convicción establecida en la existencia de Dios y en la veracidad factual de las narrativas bíblicas. Mi búsqueda de la verdad me llevó a examinar innumerables libros y argumentos, buscando pruebas definitivas de la realidad de Dios o de su ausencia. Si bien algunos individuos se encuentran espirituales pero no religiosos, durante ese periodo de mi vida, se me podría describir como religioso en la forma, pero profundamente poco espiritual en esencia. Fui criado en un hogar judío, inmerso en una rica pertenencia a un pueblo cultural más que en una fe activa. Asistiendo a una escuela y campamento cristianos, me encontré cantando himnos con genuino placer, aunque desprovisto de cualquier convicción profunda. Siguieron décadas de adultez judía, manteniendo un hogar kosher, enviando a mis hijos a escuelas judías. Sin embargo, toda esta proximidad a la práctica religiosa nunca encendió una creencia genuina dentro de mí. Fue solo cuando la fe, con un paso suave, casi imperceptible, finalmente se deslizó en mi vida, que llegó, no a través de información intelectual o argumentos persuasivos, sino inicialmente, a través de lo que solo puedo describir como experiencias luminosas. Estos son esos momentos raros y dispersos de asombro abrumador y profunda maravilla que, inesperadamente, nos invaden a la mayoría de nosotros en varios puntos de nuestras vidas. Reflexionando a lo largo de las décadas, recuerdo vívidamente tales instancias trascendentes, de pie al pie de una majestuosa montaña en Nueva Inglaterra al amanecer, contemplando la grandeza de la Catedral de Chartres en Francia, observando imágenes impresionantes del universo distante o maravillándome ante el milagro de un bebé en el útero. En esos momentos fugaces pero atemporales, uno se impregna de una innegable sensación de estar en presencia de algo completamente abrumador, profundamente misterioso e infinitamente vasto. El tiempo mismo parece suspenderse, o al menos, se difumina con gracia. Uno se ve envuelto en una dicha enorme e indescriptible. Incluso el renombrado historiador de arte Kenneth Clark, un hombre no conocido por sus convicciones religiosas, relató una experiencia similar dentro de una iglesia italiana. Afirmó: «Solo puedo decir que, durante unos minutos, todo mi ser fue irradiado por una especie de alegría celestial mucho más intensa de lo que había conocido antes». Texto clave: el decreto del Hijo. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues un poco se enciende su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. RVR 1960. Idea clave: Cristo como ejecutor de la ira. Después de emitir severas advertencias a las naciones rebeldes sobre la inminente ira de Dios, el enfoque divino ahora se desplaza hacia su Hijo, Cristo, como el ejecutor designado de este profundo juicio. El Padre afirma inequívocamente la autoridad suprema de su Hijo sobre todas las naciones: pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Salmo 2, 8-9. Los reyes y gobernantes de este reino terrenal pueden enorgullecerse de su poder temporal y desafiar audazmente la autoridad suprema de Dios. Sin embargo, llegará un día señalado en que Dios enviará a su Hijo para establecer su inquebrantable gobierno de vara de hierro en toda la tierra. Este gobierno será inflexible, resuelto y absolutamente implacable en su ejecución. Estos versículos se erigen como claras referencias a la anticipada segunda venida de Cristo, cuando Él regrese para establecer su reino milenial sobre la tierra. En su primera venida, el Hijo llegó como el Cordero humilde y sacrificial, ofreciéndose a sí mismo para expiar las deudas de pecado de toda la humanidad. Aquellos que, por fe,
acepten su don gratuito de redención, asegurado a través de su preciosa sangre, serán indeleblemente marcados para la salvación a su glorioso regreso. Sin embargo, cuando el Hijo regrese de nuevo, su propósito no será redimir, sino juzgar y ejecutar su gobierno de vara de hierro sobre las naciones. En su segunda venida, Él desatará su justa ira sobre todos los que rechazaron desafiantemente la gracia tan libremente extendida a través de la cruz. En ese momento, no habrá más misericordia para aquellos que permanezcan impenitentes en la tierra, en cambio, la medida completa de la ira del Cordero será derramada, como se describe gráficamente en Apocalipsis 6, 15-17, entonces los reyes de la tierra y los grandes y los generales y los ricos y los poderosos, y todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, llamando a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Sorprendentemente, es el mismo Cordero, pero su segunda venida no se caracterizará por la tierna misericordia de su primera venida, sino por la pronta ejecución de su justa ira contra todos los pecadores que persistan en su estado impenitente. Este retrato desvela un rostro del Cordero con el que muchos de nosotros no estamos familiarizados en absoluto. Sin embargo, sin una comprensión profunda y aleccionadora de esta ira feroz y terrible del Cordero, un arrepentimiento genuino y transformador sigue siendo esquivo. Por lo tanto, mientras esta preciosa oportunidad aún exista, abracemos el arrepentimiento con resolución urgente. Las horas son pocas, y la procrastinación ahora puede hacer que sea irrevocablemente demasiado tarde. Porque si no hubiera ira de Dios, no habría retribución última por las malas acciones. Y si no hubiera retribución por el mal, entonces el concepto mismo de justicia en este universo moral orquestado por Dios dejaría de existir. Para que Cristo establezca su dominio legítimo sobre todas las naciones de la tierra, ésta debe ser primero limpiada a fondo de todos los males omnipresentes. La ira del Cordero sirve como el único fuego purificador en la tierra capaz de purgarla de todos los pecados humanos. Cuando la maldad se descontroló durante los días de Noé, el gran diluvio descendió, aniquilando a toda la humanidad, salvo a la familia de Noé. Jesús mismo profetizó que una devastación paralela ocurrirá a su regreso, como se relata en Mateo 24, 37-43, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Así, el salmista nos implora sabiamente que adquiramos sabiduría, ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues un poco se enciende su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Mientras nos encontramos en el umbral del año 2025, enfrentando cambios monumentales en los poderes geopolíticos, debemos abordar esta era con temor y temblor. Crucialmente, debemos mirar al cielo, honrar al Hijo, simbólicamente, y depositar nuestra confianza inquebrantable en Él. Porque cuando Él venga, solo Él posee el poder para librarnos de la ira venidera. Ningún poder humano, ningún avance tecnológico, por sofisticado que sea, podrá salvarnos. Todo lo que carezca de valor eterno será completamente consumido por sus divinos fuegos purificadores. Como leemos en 2 Pedro 3 y 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán expuestas. Padre Abba, te ofrecemos nuestra más sincera gratitud porque comprendemos que el único camino para escapar de la ira venidera del Cordero es permanecer íntimamente cerca del Cordero mismo. Concédenos la gracia de arrepentirnos de cualquier estilo de vida o inclinación que nos aleje de tu sagrada presencia, para que podamos morar en tu seguridad inquebrantable. Líbranos, te rogamos, del seductor control de este mundo transitorio, en el precioso nombre de Jesús. Amén. El ministerio público de Jesús en Galilea comenzó con una proclamación urgente y fundamental: arrepentíos de vuestros pecados y volveos a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4 y 17.
Esta declaración pivotal, entregada después de su bautismo y su periodo de prueba en el desierto, hizo eco poderosamente del mensaje de Juan el Bautista, enfatizando la urgencia crítica del arrepentimiento como la respuesta adecuada y necesaria a la inminente llegada del reino de Dios. El concepto de arrepentimiento reside en el corazón mismo del mensaje general de la Biblia, subrayando un alejamiento transformador del pecado y un regreso pleno y deliberado a Dios. Este profundo cambio espiritual se sustenta en varios temas teológicos clave e interconectados. El amor y la paciencia perdurables de Dios. El arrepentimiento está profundamente arraigado en el amor infinito de Dios por la humanidad. Su paciencia divina no es debilidad, sino una provisión compasiva que ofrece a los individuos oportunidades continuas para reconocer sus transgresiones y volver a Él. Este retraso en el juicio sirve como un acto de profunda compasión, lo que permite un tiempo precioso para un cambio genuino. Sin embargo, es esencial comprender que su paciencia, aunque vasta, no es ilimitada. El arrepentimiento debe ocurrir en última instancia antes de la llegada del juicio. La urgencia de la preparación. El arrepentimiento se presenta consistentemente en las Escrituras como una cuestión de urgencia inmediata. La llamada divina a volver a Dios va acompañada de la solemne advertencia de que el tiempo es finito y las consecuencias son inevitables. Por lo tanto, la vigilancia espiritual es primordial. La intervención de Dios, ya sea que se manifieste como un juicio correctivo o el glorioso regreso de Cristo, puede, y a menudo lo hará, llegar de forma repentina e inesperada. La disciplina como manifestación de amor. La disciplina de Dios, lejos de ser punitiva, es una profunda expresión de su amor perdurable y su sincero deseo de que su pueblo crezca espiritualmente, y en última instancia, regrese a Él. El sufrimiento, la corrección divina e incluso los periodos de dificultad son herramientas divinamente designadas que Él emplea para guiar suave pero firmemente a los individuos de nuevo a la alineación con su voluntad perfecta. Así, la disciplina es inherentemente restauradora, no meramente retributiva, lo que exige un autoexamen diligente y un compromiso sincero con el cambio. La misericordia y la promesa de restauración. El arrepentimiento no se trata únicamente de evitar el juicio, sino, más profundamente, de abrazar la misericordia ilimitada y la restauración completa que Dios ofrece tan libremente. Un sincero regreso a Él trae consigo un refrigerio espiritual, una profunda sanación y una relación íntima renovada. Dios está eternamente dispuesto a perdonar y a restaurar completamente a todos aquellos que se arrepienten genuinamente con corazones contritos. El mundo ha sido completamente cautivado por un descubrimiento escalofriante y asombroso que emana del rincón más desolado y remoto de nuestro planeta, la Antártida. Bajo millones de años de hielo acumulado, los científicos han desenterrado algo verdaderamente increíble, una revelación que posee el potencial de alterar fundamentalmente toda nuestra comprensión del pasado de la Tierra. ¿Qué profundos secretos se ocultan bajo las colosales capas de hielo de la Antártida, secretos que podrían enviar ondas de choque por todo el globo? En esta exploración detallada, iluminaremos estos hallazgos sorprendentes. La Antártida, majestuosamente situada en el hemisferio sur, se erige como uno de los 7 continentes de la Tierra. En pura masa terrestre, ocupa el 5º lugar, su extensión es casi el doble del tamaño de Australia. Para aquellos con un gran interés en los meteoritos, la Antártida emerge como un destino sin igual. Su clima árido e implacable convierte a este continente congelado en una ubicación privilegiada para la observación extraterrestre. Aún más cautivadora es la asombrosa abundancia de meteoritos que se encuentran dispersos por su superficie helada y desolada. Los científicos ya han recuperado minuciosamente aproximadamente 45.000 meteoritos de sus vastos campos de hielo, y las estimaciones conservadoras sugieren que otros 300.000 esperan ser descubiertos. La sorprendente ausencia de rocas terrestres en muchas áreas hace que la identificación de estos meteoritos de tonos oscuros sea notablemente sencilla contra el paisaje blanco prístino. Además, las condiciones intensamente frías y desérticas de la Antártida actúan como un agente conservante natural, salvaguardando estos fragmentos celestiales, algunos de los cuales cayeron a la Tierra hace más de 1 millón de años, en un estado asombroso de integridad. Lagos subglaciales, mundos ocultos bajo el hielo. Cualquier individuo que posea una comprensión rudimentaria de la geografía distingue fácilmente entre lagos y océanos como cuerpos de agua fundamentalmente diferentes. Sin embargo, el reino antártico desafía tales categorizaciones convencionales. Ya en 1970, científicos astutos hipotetizaron la posible existencia de un ecosistema completamente único anidado dentro de las aguas antárticas, un fenómeno nunca antes observado en ningún lugar de la Tierra. De hecho,
Ocultas bajo la colosal capa de hielo, la Antártida alberga una asombrosa red de aproximadamente 400 lagos subglaciales. Estos inmensos depósitos líquidos están, de hecho, sepultados bajo una asombrosa capa de 3 kilómetros de hielo sólido. Los geólogos coinciden en gran medida en que estos lagos probablemente se originaron cuando la Antártida comenzó su épica separación del antiguo supercontinente Gondwana. La razón desconcertante por la que estos lagos permanecen en estado líquido, desafiando las condiciones bajo cero de la Antártida, se atribuye principalmente a la inmensa presión ejercida por el hielo superpuesto, junto con el calor geotérmico de abajo. El lago Vostok, descubierto inicialmente en la década de 1990, se erige como la revelación pionera de su tipo y sigue siendo el lago subglacial más grande conocido en la región, a 2,5 kilómetros bajo el hielo. Cuando los científicos extrajeron minuciosamente una muestra de agua del lago Vostok, encontraron que mantenía una asombrosa temperatura de -3 grados Celsius, a pesar de haber estado encapsulado en hielo durante más de 20 millones de años. Sin embargo, el descubrimiento más innovador se materializó en 2014 en el lago Villans, donde los científicos no solo confirmaron la presencia de lagos subglaciales adicionales, sino que también desvelaron ecosistemas enteros repletos de una diversa gama de microorganismos y otros indicadores de vida dentro de estas aguas prístinas. Lo verdaderamente asombroso es que estos organismos no solo han sobrevivido, sino que han prosperado durante millones de años en la oscuridad absoluta, sustentándose ingeniosamente utilizando metano y amonio como sus principales fuentes de energía. Esta profunda revelación sugiere fuertemente la existencia plausible de una extensa red interconectada de lagos, estuarios subterráneos, ríos e incluso volcanes activos ocultos bajo el hielo antártico. El estudio de estos enigmáticos ecosistemas, aunque presenta desafíos formidables debido a la ardua accesibilidad a través de kilómetros de hielo espeso, sigue siendo una frontera de la exploración científica, donde las posibilidades, en el ámbito del descubrimiento, nunca pueden descartarse por completo. Selvas tropicales antiguas y ecos que se fosilizaron. Al contemplar la profunda historia de la vida en la Tierra, resulta profundamente sorprendente saber que la región antártica, ahora un bastión de hielo, fue una vez hogar de exuberantes selvas tropicales. Dado su clima helado actual, es casi incomprensible imaginar árboles tropicales y criaturas vibrantes prosperando allí. Sin embargo, este pasado verde fue de hecho una realidad antes de la dramática transformación de la Antártida en un desierto helado después de la última edad de hielo. Históricamente, era una extensión cálida y tropical, repleta de densas selvas tropicales. Algunas teorías intrigantes incluso postulan que civilizaciones antiguas enteras podrían haber habitado una vez este exuberante entorno. Sin embargo, esta vibrante época cambió irrevocablemente cuando el hielo invasor finalmente engulló toda la masa terrestre. Esta cautivadora teoría se ve sustancialmente reforzada por el descubrimiento de numerosos restos fosilizados, incluyendo madera petrificada, impresiones de árboles tropicales y huellas detalladas de hojas, que colectivamente ofrecen evidencia irrefutable de antiguas selvas tropicales que prosperaron en la Antártida. Además, los científicos han desenterrado meticulosamente una gran cantidad de fósiles pertenecientes a diversos animales marinos, aves antiguas e incluso dinosaurios del período Cretácico, fósiles cuya existencia misma exige un clima cálido y templado. Además, se han encontrado restos fosilizados de una especie específica de escarabajo, que data de hace aproximadamente 20 millones de años, dispersos por toda la región. Una extensa investigación confirma que estos insectos solo podrían haber sobrevivido en un ambiente cálido y hospitalario. Estos descubrimientos acumulados han encendido una ferviente especulación sobre si la Antártida aún podría albergar restos no descubiertos de sus antiguas selvas tropicales, enterrados profundamente bajo su colosal superficie helada. Si tales ecosistemas primigenios persisten, plantea preguntas profundas e intrigantes sobre qué nuevas especies, previamente desconocidas, y quizás incluso vestigios de civilizaciones antiguas perdidas, podrían estar ocultas, esperando pacientemente ser reveladas. La etérea sinfonía del hielo cantante. Si bien la presencia de hielo en la Antártida difícilmente es una revelación, el concepto de hielo cantante evoca una profunda sensación de asombro y curiosidad. Cuando los investigadores se embarcaron en una misión para estudiar meticulosamente los cambios dinámicos en el hielo antártico, se encontraron con un descubrimiento asombroso, un glaciar que literalmente zumba. De hecho, toda la plataforma de hielo de Ross, una extensión colosal, la más grande de la Antártida y aproximadamente del tamaño de Francia, emite un sonido inquietante, casi melódico. Este fenómeno extraordinario es meticulosamente generado por los implacables vientos que barren las vastas dunas de nieve.
A medida que estos vientos fuertes chocan e interactúan con los contornos de la superficie de las dunas, inducen vibraciones sutiles pero continuas. Estas vibraciones, a su vez, producen una serie continua de tonos sísmicos, haciendo que la inmensa plataforma de hielo cante de manera efectiva. Aunque estos sonidos etéreos permanecen inaudibles para el oído humano, los científicos han empleado ingeniosamente sensores sísmicos altamente sensibles para capturar estas melodías inquietantes. Describen los tonos discernibles como profundamente tristes y melancólicos, un atributo que solo profundiza el misterio inquietante del fenómeno. El hielo cantante se descubrió inicialmente por accidente, durante una expedición de investigación no relacionada en la que se utilizaron sensores sísmicos para estudiar otros aspectos del comportamiento de la plataforma de hielo. Desde ese descubrimiento fortuito, los científicos han observado meticulosamente que la canción única cambia y evoluciona sutilmente en respuesta a las condiciones ambientales cambiantes. Críticamente, los científicos ahora utilizan estos sonidos para monitorear la estabilidad general y la vulnerabilidad inherente de la plataforma de hielo, lo que les permite rastrear cualquier posible colapso a medida que la música glacial se transforma sutilmente en un zumbido bajo. Esta fascinante aplicación ha llevado a los investigadores a reflexionar si, en un futuro distante, estos majestuosos glaciares podrían comenzar a producir sonidos que, algún día, sean perceptibles para el oído humano. Polinias, vastos y misteriosos agujeros en el hielo. En 2017, la comunidad global quedó colectivamente asombrada por la aparición repentina de un agujero colosal en el hielo de la Antártida, una extensión aproximadamente equivalente a toda la masa terrestre de Irlanda. Esta inmensa abertura, científicamente denominada Polinia, abarcó la asombrosa cifra de 78.000 kilómetros cuadrados, lo que representa la formación más grande de su tipo que ha surgido en la región desde la década de 1970. La génesis de este formidable agujero se atribuyó al afloramiento de agua cálida y salina de los estratos más profundos del océano. Científicamente denominados agujeros de crioconita a menor escala, estas intrigantes formaciones se componen de hielo y polvo, que contienen minúsculas partículas de roca e incluso organismos microscópicos. Estos materiales más oscuros absorben eficientemente el calor solar, lo que, a su vez, provoca el derretimiento del hielo subyacente, lo que lleva a la creación de estas depresiones que visualmente imitan el colapso de la Tierra hacia adentro. Los científicos postularon que estas polinias son probablemente el resultado complejo de una intrincada combinación de condiciones oceánicas inusuales y patrones climáticos extremos prevalentes en la Antártida, que con frecuencia involucran tormentas intensas con vientos huracanados. El agujero más grande se forma a medida que estos vientos extraordinariamente poderosos desplazan físicamente los enormes témpanos de hielo con una fuerza inmensa. A pesar de su apariencia engañosamente plácida, estas polinias son mucho más graves y trascendentales de lo que inicialmente parecen. Están repletas de vapor de agua, un potente gas de efecto invernadero que calienta significativamente el océano circundante, y de manera perturbadora, amplifica la intensidad de los sistemas ciclónicos posteriores. Con la creciente expectativa de que tales polinias en alta mar puedan volverse ocurrencias cada vez más frecuentes debido a la aceleración del cambio climático, el potencial de desastres ambientales verdaderamente alarmantes se convierte en una seria preocupación. Si bien los científicos continúan su exhaustiva exploración del impacto ecológico y climático total de estas vastas aberturas, han determinado que durante los meses de verano, estas simas llenas de agua pueden, de manera notable, sustentar comunidades prósperas de microorganismos adaptados al frío. Monte Erebus, el corazón ardiente de la Antártida. Podría resultar una profunda sorpresa para muchos, pero la Antártida, el epítome de la desolación glacial, es, de hecho, el hogar de una multitud de volcanes. Dado que todo el continente está perpetuamente cubierto por un impenetrable manto de hielo, es un desafío conceptualizar que la lava fundida aceche activamente bajo su superficie congelada. Sin embargo, esta suposición convencional dista mucho de ser precisa. La isla Ross, por ejemplo, alberga orgullosamente 4 picos volcánicos distintos. Si bien 3 de estos gigantes permanecen actualmente inactivos, el cuarto, conocido como el Monte Erebus, ha exhibido un notable aumento en la actividad volcánica durante las últimas 3 décadas. Este repunte lleva a los científicos a sospechar fuertemente que este majestuoso volcán continuará mostrando una actividad significativa en el futuro previsible. El Monte Erebus es particularmente notable, distinguiéndose por su magma líquido persistente y antiguos lagos de lava que han estado hirviendo y agitándose activamente durante aproximadamente 1.3 millones de años.
elevándose a una imponente altura de 3.800 metros, el monte Erebus se erige como una de las maravillas naturales más enigmáticas de la Tierra y es reconocido como uno de los volcanes más consistentemente activos jamás documentados en el continente antártico. A pesar de su inmensa importancia científica, gran parte de este enigmático volcán permanece envuelta en misterio, principalmente debido a su ubicación extremadamente remota y traicionera, donde las condiciones climáticas son notoriamente impredecibles y extremas. No obstante, en un testimonio de la perseverancia humana, un equipo de científicos dedicados en 2013 emprendió el desafiante ascenso a su cima. Allí, hicieron descubrimientos asombrosos, organismos que no solo sobrevivían, sino que prosperaban en el calor extremo dentro del mismo núcleo del volcán. Además, descubrieron numerosas cuevas de hielo que albergaban microorganismos únicos en el suelo, criaturas que, en conjunto, se encuentran entre los descubrimientos biológicos más distintivos y fascinantes jamás realizados en la región antártica. El enigma de las pirámides más antiguas de la Tierra. De hecho, es un desafío conceptualizar la existencia de pirámides en cualquier lugar que no sea los familiares desiertos soleados de Egipto, donde los faraones reinaron una vez supremos en un clima cálido y árido. Sin embargo, imagine las profundas implicaciones si la propia Antártida hubiera sido alguna vez el hogar de una civilización antigua, una sociedad lo suficientemente sofisticada como para construir pirámides específicamente diseñadas para resistir el entorno históricamente hostil de la región. Los geólogos convencionales han luchado durante mucho tiempo con la desconcertante pregunta de cómo la vida pudo haber florecido bajo las condiciones extremas de la Antártida, pero este extraordinario descubrimiento potencial podría ser una clave crucial para ese mismo misterio. En 2016, imágenes satelitales capturadas por científicos sobre la región antártica revelaron una formación peculiar y misteriosa, que sobresalía inconfundiblemente de debajo del hielo. A pesar de la inherente lejanía del área y los peligrosos desafíos asociados con el acceso a ella, los investigadores especularon inmediatamente que esta formación podría representar una evidencia convincente de una estructura piramidal artificial en la Antártida. Estas enigmáticas estructuras guardan un sorprendente e innegable parecido con las icónicas pirámides de Egipto. Curiosamente, se cree que la pirámide antártica es significativamente más grande que incluso la Gran Pirámide de Giza. La razón principal por la que este descubrimiento monumental no ha sido más ampliamente difundido o debatido es simplemente que los científicos aún no han podido realizar una exploración física del sitio. Esta situación sin resolver plantea posibilidades profundamente intrigantes con respecto a antiguos ancestros humanos que podrían haber habitado y prosperado en el continente antártico. Algunos investigadores audaces incluso proponen que una civilización sofisticada entera pudo haber florecido en la Antártida, aunque cualquier rastro tangible de su presencia ahora está indudablemente enterrado profundamente bajo kilómetros de nieve y hielo. Dada la totalidad de la evidencia acumulada, esta hipótesis ya no parece del todo descabellada. Por el contrario, algunos geólogos presentan un contraargumento, sugiriendo que esta estructura similar a una pirámide podría ser simplemente una característica geológica natural, la cima de la cordillera Ellsworth. El debate sigue abierto, invitando a diversas interpretaciones. Meteoritos antiguos, ecos de vida extraterrestre. Los humanos no fueron los únicos seres que prosperaron en el pasado distante de la Antártida. Existe evidencia convincente y sólida que sugiere que la vida extraterrestre, de alguna forma, una vez adornó esta desolada región. ¿Cómo puede sustentarse una afirmación tan audaz? La respuesta reside en el asombroso volumen de lluvias de meteoritos que han bombardeado implacablemente la Antártida durante milenios, lo que sugiere fuertemente que los visitantes intergalácticos pueden haber tenido una predilección peculiar por este rincón remoto del mundo. Si bien los meteoritos se descubren en todo el mundo, el volumen asombroso y puro desenterrado en la Antártida es verdaderamente excepcional. El primer meteorito en el continente salió a la luz en 1912, y desde ese descubrimiento inicial, los científicos han identificado meticulosamente numerosas regiones ricas en meteoritos en toda la Antártida. Las condiciones singularmente frías y secas del continente son las principales responsables de la extraordinaria preservación de estos fragmentos rocosos, lo que los hace notablemente más fáciles de detectar en las vastas e ininterrumpidas extensiones de hielo. La Antártida Oriental es particularmente notable, su superficie está salpicada de extensas concentraciones de meteoritos que han estado incrustados en la Tierra durante miles de millones de años. Hasta la fecha, se han recolectado laboriosamente más de 20.000 muestras, y ese número formidable continúa creciendo constantemente.
Entre estos hallazgos extraordinarios se encuentra el meteorito más grande jamás descubierto en la Antártida, un espécimen pesado que pesa la impresionante cifra de 18 kilogramos. Además, los investigadores incluso han descubierto un fragmento inequívocamente identificado como originario de Marte dentro de la región, solidificando así aún más el estatus inigualable de la Antártida como un verdadero punto de acceso para la actividad intergaláctica. Para muchos, no parece haber otra explicación plausible para esta notable concentración de escombros cósmicos. Hongos antárticos, vida en los extremos. La Antártida, a pesar de sus condiciones que prohíben la vida, ha demostrado ser un crisol de adaptaciones biológicas únicas. Allí se ha descubierto una vasta gama de microorganismos, destacando notablemente una especie peculiar de hongos típicamente asociada con climas cálidos, pero que asombrosamente prospera dentro del gélido control del continente. Estos hongos especializados obtienen sustento de la madera y se han encontrado floreciendo dentro de las venerables cabañas de madera que alguna vez habitaron los primeros exploradores. Habiendo experimentado notables adaptaciones evolutivas para sobrevivir en un ambiente tan implacable, estos hongos se encuentran entre las criaturas más resistentes y notables del planeta. Además, se ha identificado otro tipo distinto de hongo en la región, uno que posee la extraordinaria capacidad de alimentarse de los residuos de petróleo que quedaron en los contenedores de los primeros exploradores. Esto representa otro ejemplo convincente de una adaptación evolutiva que se encuentra exclusivamente dentro del entorno antártico incomparable. Hoy, los científicos están explorando activamente el potencial innovador de estos hongos que se alimentan de petróleo para contribuir al esfuerzo global de limpiar derrames masivos de petróleo, una perspectiva que sería nada menos que revolucionaria en la remediación ambiental. Profundas señales del Creador. Estos descubrimientos aparentemente extraños y científicamente desconcertantes en la Antártida, ¿son meramente las maravillas aisladas de la creación, o sirven como señales innegables y profundas del mismísimo Creador omnipresente? Volviendo a la naturaleza, reflexionando sobre las señales divinas de Gaia. Podría decirse que estamos viviendo en la era más estimulante y saturada de información en la historia de la humanidad. El volumen puro de feeds de redes sociales, alertas de noticias y contenido televisivo que consumimos diariamente es, francamente, abrumador. Las notificaciones constantes en nuestros teléfonos nos bombardean con las realidades buenas, malas y a menudo feas que se desarrollan en todo el mundo. Nuestra obsesión inherente con la vida de nuestros amigos, junto con la imperiosa necesidad de transmitir nuestras propias experiencias, cobra un alto precio en nuestra paz interior y tranquilidad mental. La capacidad, una vez simple, de relajarse genuinamente después de un día de trabajo exigente se ha convertido en un lujo cada vez más esquivo, en gran parte debido a la dificultad generalizada de desconectarse realmente de nuestros mundos digitales. Sin embargo, hay noticias alentadoras. Las estaciones de verano y otoño ofrecen una ventana de oportunidad perfecta y natural para lograr precisamente esa desconexión. El abrazo del clima cálido y la libertad del tiempo de vacaciones brindan una oportunidad invaluable para distanciarnos conscientemente de la locura incesante del mundo en línea. Al buscar intencionalmente un sentido renovado de uno mismo, podemos sumergirnos profundamente en la naturaleza, cultivando un profundo sentimiento de tranquilidad y calma interior. Mientras contemplo la inmensa importancia de la naturaleza, su papel como fuente ilimitada de sustento, belleza impresionante y paz profunda, mis pensamientos invariablemente se dirigen al Sagrado Corán. Dentro de sus versículos sagrados, numerosas ayas, señales, dirigen inequívocamente nuestra atención al mundo natural. La mención explícita de elementos específicos de la naturaleza tiene un propósito singular: ayudarnos a discernir las señales divinas de Gaia. Es primordial que comprendamos genuinamente estas señales, porque solo entonces podremos alcanzar una conciencia más profunda de Gaia y la inmensurable enormidad de su poder, sabiduría y misericordia ilimitada. Al participar en un examen más cercano y contemplativo de cómo Gaia describe el mundo natural, indudablemente podemos profundizar y fortalecer nuestra relación personal con él. Una odisea de descubrimiento, buscando las señales de Gaia. En nuestros años de formación, la capacidad de comprender plenamente la existencia infinita de Gaia, y de hecho, nuestro propio lugar intrincado dentro de ella, a menudo presenta un desafío significativo. Para un niño, la incapacidad de ver físicamente o sentir tangiblemente algo o a alguien puede dificultar el establecimiento de una conexión significativa. Lo que me resultó inmensamente útil durante mi propia educación fue que me presentaran el concepto de las señales divinas de Gaia.
A veces, Aya nos proporciona graciosamente indicaciones poderosas de su existencia omnipresente, su misericordia ilimitada y su presencia íntima a través de su magnífica creación, ya sea a través de la diversidad de personas, la grandeza de los lugares o el diseño intrincado de todas las cosas en la tierra. En una sura sagrada, Aya afirma elocuentemente, y la tierra, la extendimos y pusimos en ella montañas firmes, y hemos hecho crecer en ella de toda clase de cosas hermosas, dando discernimiento y un recordatorio a todo siervo que se vuelve a Aya. Corán 57, 8. Estos profundos versículos retratan vívidamente la exquisita belleza que Aya desplegó meticulosamente sobre la tierra cuando hizo surgir montañas, de las cuales brotan árboles y plantas de todo tipo concebible. Según la Oficina de Referencia de Población, PRB, una respetada organización de demografía y salud global, un significativo 10% de la población mundial reside actualmente en regiones montañosas. Además, un sustancial 37% de la humanidad hoy en día depende directamente de las montañas para proporcionar agua dulce esencial para beber, para cultivar sustento, para generar energía hidroeléctrica y para sostener industrias vitales. Las montañas, por lo tanto, como todos los demás fenómenos naturales, se erigen como majestuosos recordatorios visuales de la existencia inmutable de Aya y sus provisiones ilimitadas para todos sus seres creados. Si se embarcara en un viaje a cualquiera de las principales cadenas montañosas de los Estados Unidos, ya sean los antiguos Apalaches, las escarpadas rocosas o las imponentes Sierra Nevada, se asombrará inequívocamente por la inmensa y abrumadora magnitud de sus formaciones rocosas. Tal vista obliga a uno a contemplar su propia existencia transitoria e inspira una profunda reflexión sobre el poder infinito de Aya y su capacidad sin esfuerzo para producir maravillas naturales tan masivas y exquisitamente hermosas con una sola palabra, sé. Y así es. Corán 36, 82. Además, Aya ilustra profundamente el inmenso poder de sus revelaciones divinas al observar que incluso las montañas, a pesar de su naturaleza colosal e inquebrantable, sentirían íntimamente el profundo impacto de la majestad de Aya. Si hubiéramos hecho descender este Corán sobre una montaña, ciertamente la habrías visto humillarse y desgarrarse por temor a Aya. Y exponemos estas parábolas a la gente, para que quizás reflexionen. Corán 59, 21. Aquí, se nos invita explícitamente a reflexionar profundamente sobre el hecho asombroso de que incluso estas montañas, tan firmemente asentadas, tan absolutamente colosales, se humillarían y se romperían en pedazos por el puro y abrumador asombro de Aya. Otro de los signos más prominentes e innegables de Aya es la existencia cíclica de la noche y el día. Aya nos instruye explícitamente en la Sura Al-Imran, la familia de Imran y de Aya es el dominio de los cielos y de la tierra, y Aya es sobre todas las cosas omnipotente. En la creación de los cielos y la tierra, y en la alternancia de la noche y el día, hay, en verdad, señales para los dotados de intelecto. Corán 3, 189, 190. Él afirma inequívocamente que debemos contemplar la majestuosa alternancia de la noche y el día como una señal profunda, un recordatorio constante del poder ilimitado y la soberanía suprema de Aya, su dominio absoluto sobre el mundo entero. Recuerdo vívidamente un viaje inolvidable hace años a Marruecos, donde tuve la extraordinaria oportunidad de acampar en lo profundo del desierto del Sáhara. Quedé completamente cautivado por el fascinante espectáculo de los amaneceres y atardeceres, mientras el sol ardiente y la luna luminosa ascendían y descendían majestuosamente sobre la serena quietud de las imponentes dunas de arena. Su presencia silenciosa y su profundo impacto en el paisaje desértico tuvieron un efecto tan edificante y espiritualmente enriquecedor en mi corazón y mi mente. Las vistas panorámicas desde la cima de una duna, presenciando el sol ardiente sumergirse lentamente bajo el horizonte, eran simplemente increíbles. Me sentí abrumado, incapaz de comprender que tal belleza inmensurable pudiera existir. Esta cautivadora experiencia de contemplar con asombro los planetas y las estrellas evoca recuerdos de la profunda historia del profeta Ibrahim, Abraham. Él también utilizó el ballet celestial del sol y la luna para reflexionar profundamente sobre la identidad de su creador. Una parte significativa de su viaje espiritual se relata en la Sura Al-An'am, los rebaños cuando la noche lo cubrió, vio una estrella y dijo, «Este es mi Señor». Pero cuando se ocultó, dijo, «No amo a los que se ocultan». Luego, cuando vio salir la luna, dijo, «Este es mi Señor». Pero cuando se ocultó, dijo, «Si mi Señor no me guía, ciertamente seré de la gente extraviada». Luego, cuando vio brillar el sol, dijo, «Este debe ser mi Señor. Es el más grande». Pero de nuevo, cuando se ocultó, declaró, «Oh pueblo mío».
Estoy libre de lo que asociáis a Aya. He vuelto mi rostro hacia quien originó los cielos y la tierra, como un monoteísta sincero, y no soy de los idólatras. Corán 6, 76-79. En estos profundos versículos, somos testigos de la meticulosa contemplación del profeta Ibrahim sobre las estrellas, el sol y la luna, un viaje que lo llevó a la innegable convicción de que el verdadero Señor de los mundos debe ser uno que es constante, eterno y que no desaparece ni disminuye. Comprendió, con claridad cristalina, que, aunque esos elementos naturales eran innegablemente impresionantes en su grandeza, eran, en última instancia, solo magníficas manifestaciones.